Nunca pensé que algún día tendría que contar una historia como esta, y mucho menos hablar así de mi propio hijo, porque durante muchos años creí que lo conocía, creí que sabía quién era, creí que había hecho todo bien como madre. Pero hay verdades que no se presentan de golpe, verdades que se esconden en el silencio, en las miradas esquivas y en las ausencias que uno decide ignorar para no enfrentar el dolor. Mi hijo estaba casado, tenía una esposa, tenía una vida aparentemente estable y construida, y desde afuera cualquiera habría dicho que era un hombre normal, responsable y correcto. Pero detrás de esa imagen existía un secreto tan profundo que jamás imaginé que pudiera formar parte de mi familia. Un secreto que cuando salió a la luz no solo me decepcionó, sino que me hizo cuestionar cada recuerdo, cada palabra y cada momento que compartí con él. Como madre siempre defendí a mi hijo, incluso cuando otros dudaban, incluso cuando notaba que algo en él había cambiado, porque una madre prefiere creer que sus hijos están bien antes que aceptar que algo se ha roto en su interior, y durante mucho tiempo elegí esa comodidad, esa mentira silenciosa que me permitía dormir tranquila por las noches. Él se casó joven, o al menos así me pareció, y yo recuerdo claramente el día de su boda. Recuerdo su sonrisa, su forma de mirarme como si quisiera decirme que todo estaba bajo control, que había tomado el camino correcto. Y yo quise creerle porque eso es lo que hacemos las madres. Confiamos incluso cuando algo dentro de nosotras nos advierte que no todo es como parece. Con el paso del tiempo las visitas comenzaron a espaciarse, las conversaciones se volvieron superficiales y las respuestas siempre eran las mismas, breves, vacías, como si hablara por obligación y no por deseo. Y aunque yo notaba ese cambio, lo justificaba pensando que era el peso del matrimonio, las responsabilidades, el trabajo, la vida adulta, que a veces apaga el entusiasmo de los hijos sin que eso signifique algo grave. Pero había algo en su mirada que no lograba ignorar del todo, una especie de distancia, de desconexión, como si estuviera siempre en otro lugar, incluso cuando estaba sentado frente a mí. Y aún así, nunca me atreví a preguntar demasiado porque tenía miedo de escuchar una respuesta que no estuviera preparada para aceptar. Siempre fue un niño reservado. Desde pequeño aprendió a guardarse las cosas para sí mismo, a no mostrar demasiado sus emociones, y yo pensé que era parte de su carácter. Nunca imaginé que ese silencio se convertiría en una barrera entre él y su propia familia. Su esposa era una buena mujer, al menos eso parecía, respetuosa, educada, siempre correcta conmigo, y durante mucho tiempo creí que él había hecho una buena elección, que había formado una familia sólida, pero con los años empecé a notar que algo no encajaba del todo, pequeñas actitudes, pequeños detalles que en su momento no supe interpretar. Había días en los que desaparecía sin explicación, otros en los que evitaba reuniones familiares con excusas poco convincentes, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, su respuesta era siempre la misma, un sí mamá, todo está bien, que sonaba aprendido, repetido, vacío, como si lo hubiera ensayado para no despertar sospechas. Yo quería creerle, necesitaba creerle, porque aceptar lo contrario significaba enfrentar la posibilidad de haber fallado como madre, de no haber visto a tiempo algo importante en la vida de mi propio hijo. Hay algo que solo una madre puede sentir, una intuición silenciosa que no tiene palabras, una sensación incómoda que se instala en el pecho y no se va. Y yo sentía eso cada vez que lo veía, cada vez que notaba su incomodidad, su forma de evitar ciertos temas, su necesidad constante de marcharse rápido. Sin embargo, seguí callando, seguí observando desde lejos, convencida de que el tiempo aclararía las cosas, sin imaginar que ese tiempo solo haría el secreto más grande y más doloroso. Porque lo que yo no sabía en ese momento es que mi hijo no estaba simplemente cansado o confundido, no estaba atravesando una crisis común, estaba viviendo una vida paralela, una realidad que ocultaba cuidadosamente para proteger una imagen que ya estaba construida, una imagen que no soportaría la verdad. El silencio que yo interpretaba como distancia era en realidad miedo, miedo a ser descubierto, miedo a perderlo todo, miedo a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Y cuando pienso en ello ahora, me doy cuenta de que hubo señales, muchas señales, pero yo decidí ignorarlas porque enfrentar la verdad significaba romper con la idea que tenía de mi hijo. Significaba aceptar que la persona que había criado no era quien yo creía. Nunca me preparé para una revelación como la que estaba por venir.
Nunca imaginé que la decepción pudiera ser tan profunda, tan dolorosa, tan difícil de explicar incluso con palabras, porque no se trataba solo de un error o una traición, se trataba de una mentira sostenida durante años, una mentira que afectaba no solo a él, sino a todos los que lo rodeábamos. Yo aún no sabía exactamente qué era ese secreto, pero ya podía sentir su peso, una presión constante que se hacía más fuerte con cada encuentro, con cada conversación incompleta, con cada silencio incómodo. Y así, sin darme cuenta, me fui acercando lentamente a la verdad, una verdad que cambiaría para siempre mi forma de ver a mi hijo, a mi familia y a mí misma como madre, porque hay descubrimientos que no solo revelan lo que otros esconden, sino también todo lo que una misma se negó a ver durante demasiado tiempo. Con el paso de los días, aquella sensación que antes apenas lograba identificar empezó a volverse imposible de ignorar, como una piedra en el pecho que no desaparece aunque uno intente convencerse de que todo está bien, porque cuando una madre siente que algo no encaja en la vida de su hijo, no es una idea pasajera, es una advertencia silenciosa que nace en lo más profundo y que se alimenta de cada gesto extraño, de cada palabra maldicha, de cada ausencia injustificada. Yo seguía viendo a mi hijo, seguía escuchándolo decir que todo estaba bien, pero su voz ya no sonaba segura. Su mirada evitaba la mía, y su cuerpo parecía siempre tenso, como si cargara un peso invisible que no sabía dónde dejar. Empecé a notar que nunca hablaba de su esposa con naturalidad, que evitaba mencionar su vida en casa, que respondía con frases cortas cuando yo intentaba saber cómo estaba su matrimonio. Y aunque yo no quería sacar conclusiones, mi mente comenzó a recorrer caminos que jamás había imaginado transitar. Al principio pensé que podía tratarse de una infidelidad común, algo doloroso pero comprensible dentro de los errores humanos. Y aún así, me preparé mentalmente para aceptar esa posibilidad, porque incluso eso habría sido más fácil de entender que la sensación constante de estar frente a un abismo que no lograba ver del todo. Lo que más me inquietaba no era solo su distancia, sino su forma de vivir siempre alerta, revisando el teléfono con nerviosismo, bajando la voz cuando recibía llamadas, alejándose para responder mensajes como si temiera que alguien pudiera escuchar algo que no debía. Yo observaba en silencio, fingiendo normalidad, pero cada uno de esos detalles se iba acumulando dentro de mí como piezas de un rompecabezas que todavía no mostraba la imagen completa, pero que ya empezaba a resultar inquietante. Hubo una tarde en particular que marcó un antes y un después. Una tarde aparentemente común en la que mi hijo llegó a mi casa más alterado de lo habitual, con el rostro cansado y una expresión que mezclaba miedo y agotamiento, como si hubiera pasado la noche sin dormir, y cuando le pregunté si se sentía bien, su respuesta fue automática, casi agresiva, pidiéndome que no me metiera en su vida, que todo estaba bajo control. Palabras que me dolieron profundamente porque nunca antes me había hablado así. Ese momento me hizo entender que el problema no era pequeño, que no se trataba de una simple crisis pasajera, porque nadie reacciona con tanta defensiva cuando no tiene nada que ocultar. A partir de entonces, comencé a recordar situaciones del pasado que antes había pasado por alto, recuerdos que en su momento no parecían importantes, pero que ahora adquirían un nuevo significado, como ciertas amistades de las que nunca hablaba demasiado, personas que aparecían y desaparecían de su vida sin explicación, nombres que mencionaba una vez y luego nunca volvía a repetir. Empecé a preguntarme cuántas veces había preferido no escuchar, cuántas veces había decidido creer una versión cómoda de la realidad para no enfrentar algo que me incomodaba como madre, y esa culpa comenzó a pesarme tanto como la incertidumbre. Dormía mal, me despertaba en mitad de la noche con pensamientos que no me dejaban en paz, imaginando escenarios, intentando anticipar una verdad que todavía no conocía, pero que sentía cada vez más cerca, como una sombra que se alarga cuando cae la noche. Lo más doloroso era pensar en su esposa, en la mujer que había confiado en él, en la vida que habían construido juntos, y preguntarme si ella también vivía atrapada en esa misma mentira o si, al igual que yo, prefería no ver para no destruir lo que tenía. A veces pensaba que quizá yo estaba exagerando, que tal vez mi mente estaba creando problemas donde no lo sabía, pero esa ilusión se rompía cada vez que lo veía tensarse al escuchar ciertas preguntas, cada vez que notaba su incomodidad al hablar de su futuro, como si no pudiera imaginarlo con claridad.
Hubo noches en las que deseé no saber nada, en las que me prometí a mí misma dejar de observar, dejar de analizar, aceptar la versión que él me ofrecía y seguir adelante, pero no pude, porque cuando el corazón de una madre empieza a sospechar, no hay manera de volver atrás. La distancia entre nosotros se hizo más evidente, y aunque seguíamos viéndonos, ya no había confianza, solo una convivencia forzada por el cariño y la costumbre, una relación sostenida por silencios incómodos y palabras medidas. Empecé a sentir que mi hijo no solo se estaba alejando de mí, sino de sí mismo, como si estuviera atrapado en una vida que no le pertenecía del todo. Y esa idea me llenó de una tristeza profunda, porque nadie debería vivir fingiendo ser alguien que no es. Sin embargo, esa compasión se mezclaba con una decepción cada vez mayor, porque yo había confiado en él, lo había defendido, había creído en su imagen de hombre correcto y responsable, y ahora empezaba a sentir que todo aquello había sido una construcción frágil, sostenida por mentiras. El punto de quiebre llegó el día en que escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos, una conversación breve, incompleta, pero suficiente para confirmar que mis sospechas no eran producto de mi imaginación. No entendí todo, no tenía aún las piezas completas, pero su tono, las palabras que eligió, la forma en que hablaba, dejaron claro que había algo mucho más profundo de lo que yo había imaginado, algo que no se trataba solo de una aventura, algo que tocaba la esencia misma de quién era él. Ese día sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que la imagen que tenía de mi hijo se resquebrajaba sin remedio, y por primera vez pensé que tal vez nunca podría volver a mirarlo de la misma manera. No lloré de inmediato, no grité, no dije nada, porque el dolor era tan grande que no encontraba salida. Se quedó atrapado dentro de mí, creciendo en silencio, alimentándose de cada recuerdo que ahora se volvía dudoso. Comprendí entonces que estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría para siempre nuestra familia, una verdad que no solo afectaría a mi hijo, sino a todos los que lo rodeaban, y que, una vez revelada, no permitiría marcha atrás. Aún así, seguí callando, porque no sabía cómo enfrentar lo que estaba descubriendo. No sabía si tenía derecho a intervenir, no sabía si hablar significaría destruirlo todo o si el silencio terminaría siendo aún más cruel. Viví atrapada entre esas dos opciones, cada una más dolorosa que la otra, mientras la verdad se acercaba lentamente, implacable, dispuesta a salir a la luz sin importar cuánto intentáramos ocultarla. Y en medio de esa lucha interna, empecé a entender que el mayor error no siempre es el secreto que se guarda, sino el tiempo que se deja pasar antes de enfrentarlo, porque hay verdades que, cuanto más se esconden, más daño causan cuando finalmente se revelan. Parte 2 completa, más pesada emocionalmente, con tensión constante, culpa, miedo y preparación para la gran revelación. Cuando mi hijo decidió casarse, confieso que sentí alivio, un alivio profundo que solo una madre entiende, porque durante mucho tiempo pensé que el matrimonio le daría estabilidad, dirección y sentido, que lo ayudaría a sentarse, a encontrar un lugar firme en el mundo. Y durante un tiempo así fue, o al menos eso parecía. Recuerdo claramente los preparativos de la boda, la ilusión en el ambiente, las conversaciones familiares llenas de expectativas, la sensación de que todo estaba avanzando como debía, como si la vida finalmente era siguiendo el orden correcto. Él se mostraba serio, responsable, incluso orgulloso de la decisión que estaba tomando. Y aunque no era especialmente expresivo con sus emociones, yo veía en su actitud un compromiso que me tranquilizaba. El día de la boda fue sencillo, sin excesos, pero lleno de simbolismo, y cuando lo vi junto a su esposa, pensé que había hecho bien mi trabajo como madre, que había criado a un hombre capaz de formar una familia, de cuidar a otros, de asumir responsabilidades. Durante los primeros años su matrimonio me parecía estable, no perfecto, pero normal, con los problemas propios de cualquier pareja joven que aprende a convivir, a compartir espacios, a negociar diferencias, y yo observaba todo desde la distancia, respetando sus decisiones, interviniendo solo cuando me lo pedían, convencida de que cada familia debe construir su propio camino. Con el tiempo llegaron los hijos, primero uno, luego otro, y ese fue un momento de enorme emoción para mí, porque convertirme en abuela me hizo sentir que la vida se expandía, que la familia crecía, que el futuro tenía sentido. Mi hijo parecía asumir su rol de padre con seriedad, trabajaba duro, hablaba de sus hijos con orgullo,
Y aunque nunca fue demasiado demostrativo, yo creía ver en él una dedicación sincera. Las reuniones familiares se llenaron de risas infantiles, de celebraciones sencillas, de rutinas que daban una sensación de normalidad reconfortante. Y durante esos años, si alguien me hubiera preguntado si sospechaba algo, habría respondido sin dudar que no, que mi hijo tenía una vida como cualquier otra, con altos y bajos, pero estable. Sin embargo, poco a poco, de manera casi imperceptible, comenzaron a aparecer cambios que al principio no supe interpretar, cambios tan sutiles que resultaban fáciles de justificar, como su creciente necesidad de estar solo, su forma de evitar conversaciones largas, su tendencia a llegar tarde a reuniones familiares o a irse antes de tiempo. Yo atribuía todo eso al cansancio, al estrés del trabajo, a la presión de mantener una familia, porque es más fácil creer eso que aceptar que algo profundo está ocurriendo en el interior de un hijo. Su esposa también empezó a mostrarse más callada, más distante, como si cargara con preocupaciones que no se atrevían a nombrar. Y aunque nunca me dijo nada directamente, su silencio hablaba tanto como el de él. Los niños crecían ajenos a todo, jugando, riendo, confiando en que los adultos a su alrededor sabían lo que hacían. Y esa inocencia me dolía especialmente, porque intuía que cualquier verdad que saliera a la luz acabaría afectándolos de una forma u otra. Con el paso de los meses, mi hijo comenzó a cambiar de hábitos, a pasar más tiempo fuera de casa, a justificar ausencias con explicaciones vagas, a hablar de nuevas responsabilidades laborales que no lograba entender del todo. Y aunque yo no tenía pruebas de nada, la sensación de que algo no encajaba se volvió constante. Empezó a cuidar su apariencia de una forma diferente, a preocuparse más por detalles que antes no le importaban, a mostrarse irritable cuando alguien hacía preguntas inocentes. Y esas reacciones, lejos de tranquilizarme, aumentaban mi inquietud. Yo observaba cómo su esposa intentaba mantener la calma, cómo fingía normalidad frente a los niños, cómo sonreía en público mientras en privado parecía cada vez más cansada, y me preguntaba cuántas conversaciones habrían tenido en silencio, cuántas dudas habría guardado sin atreverse a compartirlas. Hubo un periodo en el que mi hijo parecía vivir dividido entre dos mundos, uno familiar, visible, controlado, y otro del que no hablaba. Un espacio personal al que nadie más tenía acceso, y esa división comenzó a reflejarse en su carácter, volviéndolo más tenso, más distante, más irritable. A veces intentaba acercarme, preguntarle cómo se sentía, si necesitaba ayuda, si algo le preocupaba, y su respuesta era siempre defensiva, como si cada pregunta fuera una amenaza, como si temiera que una simple conversación pudiera desmoronar la estructura frágil que había construido. Yo me sentía impotente, atrapada entre el deseo de protegerlo y la necesidad de entender qué estaba ocurriendo. Porque proteger a un hijo no siempre significa callar, pero hablar también implica riesgos que no siempre estamos dispuestas a asumir. Los recuerdos de su infancia comenzaron a regresar a mi mente con una claridad inquietante, escenas que antes parecían normales y que ahora adquirían un significado diferente. Gestos, actitudes, silencios que tal vez siempre estuvieron ahí y que yo nunca supe leer. Y esa revisión del pasado se convirtió en una fuente constante de culpa. Me preguntaba si había sido demasiado estricta o demasiado permisiva, si había cerrado los ojos cuando no debía, si había impuesto expectativas que lo obligaron a esconder partes de sí mismo, y aunque sabía que no podía cargar con toda la responsabilidad, la duda no me abandonaba. El punto más doloroso de esa etapa fue darme cuenta de que mi hijo ya no parecía feliz, ni siquiera en los momentos que deberían haberlo sido, como cumpleaños, celebraciones familiares o simples encuentros cotidianos, porque su sonrisa era forzada, su risa breve, su presencia incompleta, como si estuviera siempre pensando en otra cosa. Esa ausencia emocional fue lo que más me alarmó, porque uno puede tolerar errores, incluso grandes errores. Pero ver a un hijo vivir desconectado de su propia vida es una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar una madre. Yo sabía, en lo más profundo, que ese cambio no era casual, que no se trataba solo del peso de las responsabilidades, que había algo más, algo que él no se atrevía a decir, y que yo no sabía cómo preguntar sin provocar una ruptura definitiva. Y así, entre recuerdos de una vida familiar que parecía sólida y señales cada vez más claras de un quiebre inminente, fui entendiendo que el matrimonio, los hijos,
y la imagen de estabilidad no habían sido suficientes para sostenerlo, que había una lucha interna que llevaba años gestándose y que ahora comenzaba a manifestarse de formas imposibles de ignorar. La pregunta que me perseguía día y noche era simple y devastadora. ¿En qué momento mi hijo empezó a alejarse de la vida que había construido? ¿Y por qué nadie, ni siquiera yo, había sido capaz de detenerlo antes de que todo empezara a desmoronarse? Hubo un momento en el que dejé de llamarlo intuición y empecé a llamarlo certeza, porque ya no se trataba de una sensación difusa ni de pensamientos que podían atribuirse al miedo de una madre, sino de hechos, de gestos concretos, de silencios demasiado calculados como para ser casuales. La sospecha se volvió una presencia constante en mi vida, algo que me acompañaba incluso cuando intentaba distraerme, incluso cuando me obligaba a pensar en otras cosas, porque una vez que la duda se instala con tanta fuerza, no hay manera de expulsarla. Empecé a observar a mi hijo con otros ojos, no con desconfianza, sino con una atención casi dolorosa, analizando cada palabra, cada reacción, cada excusa, y cuanto más miraba, más claro se volvía que algo importante estaba siendo ocultado deliberadamente. Ya no podía convencerme de que se trataba solo de estrés o cansancio, porque el comportamiento de mi hijo seguía un patrón demasiado definido, una forma de actuar que solo se sostiene cuando hay algo que proteger a toda costa. Había momentos en los que parecía relajado, casi normal, pero bastaba una pregunta fuera de lugar, una mención inesperada, para que su cuerpo se tensara de inmediato, como si se preparara para una amenaza invisible. Yo empecé a notar cómo cuidaba cada palabra cuando hablaba conmigo, cómo evitaba ciertos temas, cómo desviaba la conversación con habilidad cuando se acercaba demasiado a algo que no quería explicar. Y esa capacidad de evasión me dolía más que cualquier discusión, porque significaba que llevaba tiempo practicándola. Una tarde, mientras estábamos sentados en silencio, lo vi revisar su teléfono con una urgencia que no pudo disimular, apartándose de mí como si mi presencia representara un riesgo, y ese gesto, tan simple y tan revelador, fue como una confirmación silenciosa de todo lo que temía. No era solo el teléfono, era la manera en que lo protegía, la forma en que se sobresaltaba ante cualquier notificación, la rapidez con la que ocultaba la pantalla, como si en ella se escondiera una parte de su vida que no podía permitirse mostrar. A partir de ese momento dejé de buscar explicaciones tranquilizadoras y empecé a aceptar que la verdad sería dolorosa, que no había forma de salir ilesa de lo que estaba a punto de descubrir. Mi relación con su esposa también comenzó a cambiar, porque empecé a notar en ella un cansancio profundo, una tristeza contenida que no encontraba salida. Y aunque nunca me habló directamente de sus sospechas, su silencio se volvió un espejo del mío, como si ambas supiéramos que algo estaba mal, pero ninguna se atreviera a pronunciarlo en voz alta. A veces cruzábamos miradas cargadas de preguntas no formuladas, y yo sentía que compartíamos un peso que nadie más parecía notar, un peso que crecía con cada día que pasaba sin respuestas claras. La convivencia familiar se volvió tensa, llena de momentos incómodos en los que todos fingíamos normalidad, mientras algo invisible se interponía entre nosotros. Y esa tensión empezó a afectar incluso a los niños, que percibían el ambiente extraño aunque no supieran explicarlo. Yo me preguntaba cuántas veces más podría sostener esa farsa, cuántas cenas familiares más podría soportar sin que la verdad saliera a la luz. Y al mismo tiempo, me aterraba la idea de lo que ocurriría cuando eso sucediera. Hubo noches en las que me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado, imaginando escenarios que me quitaban el aliento, y aunque intentaba convencerme de que no debía anticipar el dolor, mi mente no encontraba descanso. La certeza se consolidó definitivamente el día en que escuché, sin querer, una conversación que mi hijo creyó privada. Una conversación breve, fragmentada, pero suficiente para confirmar que mis sospechas no eran infundadas. No entendí todos los detalles, no escuché nombres claros, pero el tono de su voz, la intimidad con la que hablaba, la forma en que se dirigía a la otra persona, dejaron en evidencia que se trataba de algo más que una simple amistad. Ese momento fue devastador, porque en segundos se derrumbó la última esperanza que me quedaba de estar equivocada, y sentí una mezcla de dolor, decepción y miedo que me paralizó por completo. No supe qué hacer. No supe si debía enfrentarle de inmediato,
Si debía fingir que no había escuchado nada, si debía hablar con su esposa o si debía guardar silencio, y esa indecisión se convirtió en una tortura diaria. Cada vez que veía a mi hijo después de eso, ya no podía mirarlo de la misma manera, porque ahora sabía que detrás de cada gesto había una mentira, detrás de cada palabra una omisión, y esa certeza me hacía sentir como una extraña en mi propia familia. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento la vida que había construido empezó a resquebrajarse de forma tan silenciosa? ¿Y por qué? Nadie había tenido el valor de detener esa caída antes de que se volviera irreversible. La culpa empezó a manifestarse de maneras inesperadas, haciéndome revisar una y otra vez mis decisiones como madre, preguntándome si había creado un ambiente en el que mi hijo sintió que no podía ser honesto, si había impuesto expectativas que lo obligaron a esconder una parte esencial de sí mismo. Sin embargo, esa reflexión no aliviaba el dolor, porque aunque entendía que las personas toman sus propias decisiones, no podía evitar sentirme responsable de alguna forma. La certeza también trajo consigo un nuevo tipo de miedo, un miedo más concreto, más real, porque ahora sabía que la verdad no solo afectaría a mi hijo, sino a toda la familia, a su esposa, a sus hijos, a nuestra relación como madre e hijo, y ese impacto me parecía imposible de calcular. Empecé a pensar en las consecuencias, en el daño emocional que una revelación así podría causar, en la forma en que cambiaría la vida de todos. Y por primera vez comprendí que no había una salida fácil, que cualquier camino que se tomara implicaría dolor. El silencio ya no me protegía, pero hablar tampoco garantizaba alivio, y quedé atrapada entre esas dos opciones, ambas igual de aterradoras. A medida que los días pasaban, la tensión se volvió insoportable, porque fingir que no sabía nada requería una energía que ya no tenía, y cada encuentro con mi hijo se convertía en una prueba de resistencia emocional. La certeza era ahora una carga constante, una verdad que pesaba tanto que me costaba respirar, y entendí que estaba llegando a un punto en el que ya no podría seguir guardando silencio, porque el secreto no solo estaba destruyendo a mi hijo, sino que también me estaba destruyendo a mí. Fue entonces cuando acepté, con una claridad dolorosa, que la verdad estaba a punto de salir a la luz, no porque yo lo deseara, sino porque había alcanzado un punto de tensión en el que ya no podía seguir siendo contenida, y su liberación, inevitable, marcaría el inicio de la etapa más oscura de nuestra historia familiar. La confrontación no llegó de forma repentina ni explosiva. Llegó cansada, pesada, como llegan las verdades que han sido contenidas durante demasiado tiempo. Y cuando finalmente ocurrió, yo ya no tenía fuerzas para fingir, para observar en silencio, para seguir cargando con un secreto que no me pertenecía, pero que se había instalado en mi vida como una condena. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa, porque desde que me desperté supe que algo iba a cambiar, que ya no podía seguir actuando como si no supiera nada, que cada mirada, cada gesto y cada palabra no dicha me estaban consumiendo por dentro. Mi hijo llegó a mi casa como tantas otras veces, con una actitud aparentemente normal, pero yo noté de inmediato que estaba tenso, más de lo habitual, como si también él presintiera que algo estaba a punto de romperse. Nos sentamos frente a frente y durante unos minutos hablamos de cosas triviales, de los niños, del trabajo, de asuntos cotidianos que sonaban vacíos, irrelevantes, porque ambos sabíamos que ese no era el verdadero motivo de ese encuentro. Yo sentía el corazón acelerado, las manos frías, la garganta cerrada, y por un instante dudé. Dudé de mi derecho a hablar, dudé de mi papel como madre, dudé incluso de si estaba preparada para escuchar la verdad en su totalidad, pero ya no había vuelta atrás. Cuando finalmente le pregunté si había algo que quisiera decirme, su reacción fue inmediata, evitó mi mirada. Suspiró profundamente y respondió con una frase corta, defensiva, como si esa pregunta fuera un ataque y no una invitación a hablar. Ese fue el momento en que entendí que la confrontación no sería sencilla, que no obtendría una confesión espontánea, que tendría que atravesar capas de miedo, vergüenza y negación para llegar a lo que estaba escondido. Le dije que ya no podía seguir fingiendo, que había notado su cambio, su distancia, su forma de vivir, siempre alerta. Y aunque intenté mantener la calma, mi voz temblaba, porque decir esas palabras significaba admitir que la relación entre nosotros ya estaba dañada. Mi hijo reaccionó con silencio, un silencio pesado que se extendió durante varios segundos y que me pareció eterno.
Y cuando finalmente habló, no negó nada, pero tampoco confirmó. Se limitó a decir que su vida era complicada, que nadie entendía por lo que estaba pasando, que yo no tenía derecho a juzgarlo. Esas palabras me hirieron profundamente, no porque me negara el derecho a opinar, sino porque confirmaban que había una verdad tan grande que él sentía la necesidad de protegerla incluso de mí. Le respondí que no estaba allí para juzgarlo, sino para entender, para saber quién era realmente el hijo que había criado. Y en ese momento vi en su rostro una mezcla de cansancio y miedo que me rompió el alma, porque por primera vez comprendí que él también estaba atrapado en una situación que ya no podía controlar. La conversación se volvió tensa, cargada de reproches contenidos, de frases incompletas, de miradas que evitaban el contacto, y aunque yo intentaba mantener la serenidad, la decepción comenzaba a aflorar con una fuerza difícil de contener. Le pregunté directamente si estaba siendo honesto con su esposa, si estaba viviendo la vida que decía vivir, y su respuesta fue un silencio aún más largo, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Ese silencio fue la confirmación definitiva de que mis sospechas eran ciertas, y sentí una oleada de dolor que me dejó sin aliento, porque ya no había espacio para la duda, ya no podía refugiarme en la esperanza de estar equivocada. Cuando finalmente habló, no lo hizo para explicar, sino para pedir tiempo, para decir que no estaba listo, que no sabía cómo enfrentar lo que estaba ocurriendo, que tenía miedo de perderlo todo. Y esas palabras me hicieron entender que la confrontación no traería alivio inmediato, que no habría una revelación clara ni una solución rápida. Yo le dije que el tiempo ya se había agotado, que el silencio había hecho demasiado daño, que no solo él estaba pagando el precio de sus decisiones, sino también su esposa, sus hijos y todos los que lo rodeábamos. Y al pronunciar esas palabras sentí el peso de cada una de ellas, porque sabía que estaba tocando una herida profunda. Mi hijo reaccionó con enojo, un enojo desesperado, como el de alguien que se siente acorralado, y me acusó de no entenderlo, de querer imponerle una vida que no sentía como propia, de haber creado expectativas que nunca pudo cumplir. Y aunque esas acusaciones me dolieron, también me obligaron a enfrentar mis propias dudas como madre. Durante años me había preguntado si había hecho algo mal, si había contribuido de alguna forma a su conflicto interno. Y escuchar esas palabras de su boca hizo que esa culpa se volviera aún más pesada. Sin embargo, también comprendí que no podía asumir toda la responsabilidad por sus decisiones, que cada persona es responsable de la forma en que enfrenta su verdad, y se lo dije con la voz quebrada, pero firme. La confrontación alcanzó su punto más doloroso cuando le pedí que pensara en sus hijos, en la vida que estaban construyendo, en el impacto que sus decisiones tendrían en ellos. Y por primera vez vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que no eran de arrepentimiento, sino de miedo. Un miedo profundo a perder el control de una situación que llevaba años ocultando. Ese momento fue devastador, porque vi claramente que mi hijo estaba dividido entre dos mundos, incapaz de renunciar a ninguno, y esa división lo estaba destruyendo lentamente. La conversación terminó sin una confesión explícita, sin nombres, sin detalles, pero con una verdad implícita que ya no podía ser ignorada. Y cuando él se levantó para irse, supe que nada volvería a ser igual entre nosotros. Me quedé sola, sentada en silencio, tratando de procesar todo lo que se había dicho y todo lo que se había quedado sin decir, con una sensación de vacío que me recorrió el cuerpo entero. La confrontación no trajo claridad ni alivio, solo confirmó que el secreto era real, que estaba profundamente arraigado en la vida de mi hijo y que su revelación completa sería inevitable. Esa noche no pude dormir. Repasé cada palabra, cada gesto, cada mirada, preguntándome si había hecho lo correcto, si había dicho demasiado o demasiado poco, si había empujado una situación ya frágil hacia un punto sin retorno. Comprendí entonces que confrontar no siempre significa obtener respuestas. A veces solo significa aceptar que la verdad existe, aunque aún no esté completamente expuesta, y que el camino que queda por recorrer será aún más doloroso que el silencio que se ha roto. La confrontación marcó el inicio de una etapa en la que ya no podía fingir ignorancia, en la que cada decisión tendría consecuencias irreversibles y en la que tendría que prepararme para enfrentar la confesión que tarde o temprano llegaría,
con toda la fuerza devastadora de una verdad que ha sido ocultada durante demasiado tiempo. La traición no se reveló de una sola vez, no llegó con una confesión directa ni con palabras claras. Llegó fragmentada, como suelen llegar las verdades que han sido ocultadas durante años, a través de silencios que ya no podían sostenerse, de miradas que evitaban el contacto y de una tensión tan evidente que se respiraba en cada rincón de la casa. Después de la confrontación, mi hijo se volvió aún más distante, como si hubiera decidido levantar un muro de tibo entre su vida y la mía. Y aunque yo esperaba que ese encuentro lo empujara a hablar, ocurrió lo contrario. Se encerró más en sí mismo, se volvió más cuidadoso, más calculador, como si intentara ganar tiempo, creyendo quizá que el silencio todavía podía salvarlo. Pero hay secretos que no toleran la espera, verdades que se abren camino incluso cuando todos intentan detenerlas, y en nuestro caso, la traición encontró la forma de salir a la luz sin pedir permiso. Fue su esposa quien, sin saberlo, terminó de romper la última barrera que separaba la mentira de la realidad, no porque ella buscara descubrir nada, sino porque el cansancio, la frustración y la sensación de estar viviendo una vida incompleta la llevaron a hacer preguntas que ya no podían ser esquivadas. Yo recuerdo el día en que ella me llamó, con una voz temblorosa, pidiéndome que nos viéramos, diciendo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que ya no entendía. Y en ese instante supe que la verdad estaba a punto de manifestarse de una forma mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Nos sentamos una frente a la otra, en silencio al principio, compartiendo una incomodidad que no necesitaba palabras. Y cuando finalmente empezó a hablar, lo hizo con una mezcla de rabia y tristeza que me dejó sin aliento, contándome que había encontrado mensajes, conversaciones que no podía explicar, palabras que no encajaban en la idea que tenía de su matrimonio. Yo la escuchaba sin interrumpir, sintiendo como cada frase confirmaba lo que ya sabía, como cada detalle hacía más real una traición que hasta ese momento había existido solo como una sospecha dolorosa. No fue fácil escucharla, porque en sus palabras no solo estaba la decepción de una esposa, sino también la humillación de alguien que había confiado ciegamente, que había construido una vida sobre una base falsa y que ahora se veía obligada a aceptar que nada era como parecía. Cuando me preguntó si yo sabía algo, si había notado comportamientos extraños, sentí una punzada de culpa que me atravesó el pecho, porque aunque no conocía todos los detalles, llevaba tiempo cargando con una verdad incompleta que ahora se volvía insoportable. Le dije que había sospechado, que había intentado hablar con mi hijo, pero que él nunca había sido claro, y aunque ella no me culpó directamente, pude ver en sus ojos una decepción profunda, como si esperara que yo hubiera hecho algo más, algo que evitara llegar a ese punto. La conversación se volvió más intensa cuando empezó a describir la naturaleza de la traición, cuando explicó que no se trataba de una infidelidad común, que las conversaciones que había encontrado no eran con otra mujer, sino con un hombre. Y al escuchar esas palabras sentí que el mundo se detenía por un instante, porque aunque en el fondo lo había imaginado, escucharlo en voz alta lo hacía infinitamente más real y más devastador. No lloré en ese momento, no reaccioné de forma visible, porque el impacto fue tan fuerte que me dejó sin respuestas, atrapada en una mezcla de sorpresa, dolor y una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Pensé en mi hijo, en la vida que había construido, en sus hijos, en la imagen que había proyectado durante años, y me pregunté cómo había sido capaz de sostener una mentira tan grande sin derrumbarse antes. La traición ya no era solo un asunto privado, se había convertido en una herida abierta que afectaba a toda la familia. Y aunque mi primer impulso fue protegerlo, como madre entendí que ya no era posible, que la verdad había cruzado un punto sin retorno. Cuando finalmente enfrenté a mi hijo con esa información, no hubo espacio para negaciones, porque la evidencia era demasiado clara, y su reacción fue una mezcla de alivio y desesperación, como si una parte de él se sintiera liberada y otra completamente destruida. No gritó, no discutió, simplemente se sentó en silencio, con la mirada perdida, y después de unos segundos que parecieron eternos, admitió que llevaba años viviendo una doble vida, que había intentado ser el hombre que todos esperaban, pero que nunca había logrado sentirse completo. Sus palabras no fueron una justificación,
fueron una confesión cargada de cansancio, de alguien que ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo. Y aunque parte de mí sintió compasión, otra parte no pudo evitar sentir una decepción profunda por el daño causado. La traición se reveló en toda su magnitud cuando habló de la duración de ese vínculo, de los encuentros secretos, de las mentiras constantes, y cada detalle añadía una capa más de dolor a una situación que ya era insoportable. Pensé en su esposa, en la traición que había sufrido, en la humillación pública y privada, en la confianza rota, y comprendí que no había palabras suficientes para reparar ese daño. También pensé en sus hijos, en cómo esa verdad cambiaría su percepción del mundo, en cómo la estabilidad que conocían estaba a punto de desmoronarse, y esa idea me rompió por dentro, porque los niños siempre pagan el precio más alto de los errores de los adultos. La traición no solo destruyó su matrimonio, también fracturó nuestra relación como madre e hijo, porque aunque el amor no desaparece, la confianza se rompe de una forma que nunca vuelve a ser la misma. Yo lo miraba y veía al niño que había criado, pero también al hombre que había tomado decisiones que lastimaron a muchos, y esa dualidad me resultaba imposible de reconciliar. No sabía si debía consolarlo o reprocharle, si debía abrazarlo o mantener distancia, porque cualquier gesto parecía insuficiente frente a la magnitud de lo ocurrido. La confesión no trajo paz, solo abrió una etapa de caos emocional, de discusiones, de lágrimas, de silencios incómodos, de decisiones difíciles que nadie quería tomar. Y en medio de todo eso, yo sentía que estaba perdiendo no solo a mi hijo, sino también la imagen de familia que había sostenido durante años. La traición había salido a la luz, y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual, de que el camino que nos esperaba estaría marcado por la reconstrucción o por la ruptura definitiva. Y aunque no sabía cuál de esos destinos nos aguardaba, entendí que el precio de la verdad, aunque necesario, era devastador. Esa noche, al quedarme sola, comprendí que el mayor dolor no provenía solo de la traición en sí, sino de la pérdida de la ilusión, de la imagen de estabilidad y seguridad que había construido como madre, y supe que el proceso de aceptar esa nueva realidad sería largo, doloroso y lleno de heridas que tardarían mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacían. La familia no se rompió de un día para otro. Se fue quebrando lentamente, como se quiebran las cosas que han sido sometidas a demasiada presión durante demasiado tiempo, hasta que ya no soportan ni un gesto más. Después de que la verdad salió a la luz, el ambiente en nuestra familia cambió de forma irreversible, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, más difícil de respirar, y cada encuentro se transformó en un recordatorio constante de que nada volvería a ser como antes. La esposa de mi hijo dejó de mirarlo de la misma manera, y aunque intentó mantener una apariencia de calma por el bien de los niños, su dolor era evidente. Se manifestaba en su silencio, en su forma de evitar el contacto, en la distancia emocional que se instaló entre ellos como un muro imposible de atravesar. Las conversaciones se volvieron escasas, frías, cargadas de reproches no expresados, y la casa, que antes era un espacio de convivencia, se convirtió en un lugar de tensión permanente, donde cada palabra debía ser medida para no provocar una nueva herida. Yo observaba todo desde una posición incómoda, atrapada entre mi rol de madre y la necesidad de reconocer el sufrimiento de una mujer traicionada, sintiendo que cualquier intento de mediación era inútil frente a una fractura tan profunda. Los niños, aunque no entendían los detalles, percibían claramente que algo estaba mal, que la armonía que conocían se había roto, y comenzaron a mostrar cambios en su comportamiento: más silencios, más preguntas, más inseguridad, lo que me llenaba de una tristeza difícil de describir, porque ver a los más pequeños cargar con las consecuencias de decisiones ajenas es una de las experiencias más dolorosas que existen. Mi hijo, por su parte, parecía caminar como una sombra, dividido entre la culpa y la necesidad de afirmarse, incapaz de reparar el daño causado, pero tampoco dispuesto a seguir fingiendo una vida que ya no sentía como propia. Las discusiones se volvieron inevitables, no solo entre él y su esposa, sino también con otros miembros de la familia, que comenzaron a tomar partido, a opinar, a juzgar, y esa exposición pública del conflicto terminó de destruir cualquier posibilidad de resolverlo en privado. Yo escuchaba comentarios, reproches, preguntas incómodas,
Y cada uno de ellos era como un golpe más a una estructura familiar que ya estaba debilitada, porque cuando un secreto así se hace público, deja de pertenecer solo a quienes lo vivieron y pasa a ser interpretado, distorsionado y utilizado por otros. La separación no fue inmediata, pero se volvió inevitable. Y el día en que mi hijo abandonó la casa familiar fue uno de los momentos más dolorosos que he vivido, no solo por lo que significaba en términos prácticos, sino porque simbolizaba el fracaso de todo aquello que creía haber construido. Verlo irse, con pocas cosas, con la mirada baja y sin saber exactamente a dónde dirigirse, me hizo sentir que estaba perdiendo a mi hijo de una forma distinta, no física, pero sí emocional, porque la distancia que se instaló entre nosotros ya no podía ser salvada con palabras. Su esposa, aunque trató de mantenerse fuerte, se quebró en más de una ocasión, y yo fui testigo de su llanto, de su rabia, de su sensación de haber vivido una mentira durante años, y aunque quise consolarla, sabía que no había consuelo suficiente para una traición de esa magnitud. Los niños quedaron en el medio, obligados a adaptarse a una nueva realidad que no habían elegido, a dividir su tiempo, a aceptar ausencias que antes no existían. Y cada vez que los veía preguntarse por qué su padre ya no estaba en casa, sentía una culpa profunda por no haber podido evitar ese desenlace. La ruptura familiar también afectó mi relación con otros parientes, porque algunos me reprochaban no haber hecho más, otros me acusaban de proteger a mi hijo, y otros simplemente se alejaron, incapaces de lidiar con un conflicto tan incómodo. Y así, poco a poco, la familia que conocía se fue desintegrando en grupos pequeños, unidos más por el resentimiento que por el cariño. Mi hijo comenzó a vivir una etapa de aislamiento, alejándose no solo de su familia, sino también de amistades, intentando reconstruirse en un entorno donde no tuviera que enfrentar constantemente el juicio de quienes lo conocían desde antes. Y aunque entendía su necesidad de espacio, esa distancia me dolía profundamente, porque sentía que el precio de su verdad era también la pérdida de su red afectiva. Yo misma me sentí sola muchas veces, cargando con el peso de ser madre de alguien que había decepcionado a tantos, enfrentando miradas de compasión o de reproche, y cuestionándome constantemente si habría una forma diferente de haber manejado las cosas. Las reuniones familiares dejaron de existir tal como las conocíamos. Las celebraciones se volvieron tensas o simplemente dejaron de celebrarse. Y esa ausencia de rituales compartidos me hizo sentir que una parte importante de nuestra identidad como familia se había perdido para siempre. Con el tiempo, comprendí que la ruptura no era solo entre mi hijo y su esposa, sino entre todos nosotros, porque la confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente, y cada intento de acercamiento estaba cargado de recuerdos dolorosos que impedían avanzar. La familia se rompió no solo por la traición en sí, sino por la incapacidad de procesarla juntos, por el miedo, por el orgullo, por la dificultad de aceptar una realidad que desafiaba nuestras creencias más profundas. Y aunque intenté mantener la esperanza de una reconciliación, de algún tipo de equilibrio nuevo, tuve que aceptar que algunas fracturas no se cierran completamente, que algunas heridas dejan cicatrices permanentes. En medio de esa desintegración, empecé a entender que amar a un hijo no siempre significa justificarlo, y que aceptar la verdad, aunque necesaria, puede tener un costo emocional devastador. La familia que conocía ya no existía, y lo único que quedaba era aprender a vivir con los restos de lo que fue, intentando rescatar lo poco que aún podía ser salvado, aunque en el fondo sabía que nada volvería a ser igual, porque cuando una familia se rompe de esa manera, no solo se pierden relaciones, se pierde también una forma de entender el mundo, una sensación de seguridad que difícilmente se recupera. Después de la ruptura no hubo gritos ni discusiones, no hubo más reproches ni explicaciones, lo que quedó fue un silencio espeso, un silencio que no se parece a la paz, sino a un vacío que se instala lentamente y se apodera de todo, un silencio que pesa más que cualquier palabra dura que se haya dicho antes. La casa se volvió extrañamente tranquila, pero no era una tranquilidad reconfortante. Era una calma artificial, casi inquietante, como si todos los sonidos habituales hubieran desaparecido, dejando atrás una sensación de abandono difícil de soportar. Las mañanas se hicieron más largas, los días parecían no avanzar, y yo me encontraba sentada muchas veces sin saber qué hacer con el tiempo, con los pensamientos, con los recuerdos que regresaban
una y otra vez sin pedir permiso. El teléfono dejó de sonar con la frecuencia de antes. Los mensajes se volvieron escasos. Y esa ausencia de contacto fue una de las señales más claras de que la familia ya no funcionaba como un todo, sino como fragmentos dispersos que evitaban encontrarse para no enfrentar el dolor compartido. Mi hijo se alejó aún más, no solo físicamente, sino emocionalmente, y aunque sabía que estaba vivo, que seguía con su vida de alguna manera, su presencia se volvió difusa, casi irreal, como si se hubiera convertido en un recuerdo más que en una persona concreta. Había días en los que quería llamarlo, preguntarle cómo estaba, decirle que a pesar de todo seguía siendo mi hijo, pero el miedo a invadir su espacio, a reabrir heridas que aún sangraban, me paralizaba. Y así el silencio se imponía una vez más como la opción menos dolorosa, aunque en realidad fuera la más destructiva. La esposa de mi hijo también se distanció, no por rencor hacia mí, sino porque necesitaba reconstruirse lejos de todo lo que le recordara la traición, y yo respeté ese silencio, entendiendo que no había palabras que pudieran aliviar su sufrimiento. Los niños, aunque seguían siendo parte de mi vida, ya no estaban presentes de la misma forma. Sus visitas se volvieron esporádicas, sus risas menos frecuentes, y cada vez que los veía marcharse sentía una punzada en el pecho, porque su ausencia era un recordatorio constante de lo que se había perdido. El silencio también se manifestó en los pequeños detalles, en las sillas vacías durante las comidas, en los cumpleaños celebrados de forma discreta, en las fechas importantes que pasaron sin reuniones ni llamadas, y cada uno de esos momentos reforzaba la sensación de que algo esencial se había roto de manera definitiva. Yo intentaba llenar ese vacío con rutinas, con tareas simples, con actividades que me mantuvieran ocupada, pero ninguna de ellas lograba silenciar la voz interior que me recordaba una y otra vez cómo habíamos llegado hasta ahí. Las noches se convirtieron en el momento más difícil, porque en la quietud de la oscuridad los pensamientos se volvían más intensos, más dolorosos, y era imposible escapar de los recuerdos, de las conversaciones pendientes, de las preguntas sin respuesta. Me preguntaba constantemente si había hecho lo correcto, si confrontar a mi hijo había sido la decisión adecuada, si el silencio anterior habría causado menos daño que la verdad. Y aunque sabía racionalmente que vivir en una mentira no es una opción, emocionalmente me costaba aceptar el precio que habíamos pagado por la sinceridad. El silencio también me obligó a enfrentar mi propia soledad, una soledad que no siempre había reconocido, porque durante años mi identidad estuvo ligada a la familia, a mi rol como madre, como abuela, como punto de unión entre todos. Y de repente me encontré sin ese propósito claro, sin saber exactamente quién era en ese nuevo escenario. Empecé a darme cuenta de que el silencio no solo era externo, sino también interno, un espacio en el que tenía que aprender a convivir conmigo misma, con mis culpas, con mis miedos, con mis errores, y esa convivencia no fue sencilla. Hubo momentos en los que el silencio me parecía insoportable, en los que habría preferido cualquier tipo de ruido, incluso una discusión, antes que esa calma opresiva que me rodeaba. Pero también hubo instantes en los que ese silencio me permitió reflexionar, revisar mi vida, cuestionar creencias que había dado por sentadas durante años. Comprendí que muchas veces confundimos familia con estabilidad y que cuando esa estabilidad se rompe, quedamos desorientados, sin referencias claras, intentando reconstruirnos a partir de fragmentos que no siempre encajan. El silencio después de la ruptura fue también un periodo de duelo, no solo por la familia que se había desintegrado, sino por la imagen idealizada que yo tenía de mi hijo, de su vida, de nuestro futuro. Y aceptar esa pérdida implicó atravesar un proceso lento y doloroso, lleno de contradicciones. Había días en los que sentía una profunda tristeza, otros en los que la rabia regresaba con fuerza, y otros en los que simplemente me sentía vacía, sin energía para sentir nada. Y entendí que todas esas emociones formaban parte de un mismo proceso de adaptación a una realidad que no había elegido. El silencio me enseñó que no todas las heridas se curan con palabras, que a veces el tiempo y la distancia son necesarios para que el dolor se transforme en algo más llevadero, aunque nunca desaparezca por completo. También me hizo comprender que amar a un hijo no significa comprender todas sus decisiones, ni estar de acuerdo con ellas, sino aceptar que su camino puede ser muy diferente al que habíamos imaginado,
y que esa aceptación no elimina el dolor, pero permite seguir adelante. A medida que pasaban los meses, el silencio dejó de ser tan ensordecedor, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque aprendí a convivir con él, a darle un lugar en mi vida sin permitir que lo definiera por completo. Empecé a encontrar pequeños momentos de calma, instantes en los que podía recordar sin derrumbarme, en los que podía pensar en el pasado sin sentir que me ahogaba. Y esos momentos, aunque breves, me dieron la esperanza de que la vida, de alguna forma, continúa incluso después de las rupturas más profundas. El silencio después de la ruptura no fue el final de la historia, sino un espacio de transición, un periodo oscuro pero necesario, en el que tuve que reconstruirme a mí misma antes de poder imaginar cualquier tipo de reconciliación. Con el paso del tiempo, y después de haber atravesado el dolor, la decepción, el silencio y la ruptura, comprendí que había algo más profundo que necesitaba aceptar. Algo que no tenía que ver con señalar culpables ni con juzgar decisiones que no me correspondían. Nunca creí que mi historia terminaría de esta manera, ni que tendría que enfrentar una realidad tan distinta a la que imaginé durante años. Pero la vida a veces nos obliga a replantearlo todo, incluso aquello que creíamos inamovible. Hoy puedo decir, con una calma que antes no tenía, que no juzgo a mi hijo por amar a otro hombre, porque cada persona tiene derecho a vivir su verdad, a elegir su camino, a descubrir quién es realmente, incluso si ese descubrimiento llega tarde o de una forma que causa dolor. No creo que amar sea un error, ni que la orientación de una persona deba ser motivo de condena o vergüenza. Y con el tiempo entendí que el verdadero conflicto nunca fue a quien amaba a mi hijo, sino el silencio, la mentira y el miedo que rodearon su verdad durante tantos años. Aceptar eso no fue fácil, porque implicó separar mis creencias, mis expectativas como madre y la imagen que tenía de mi familia de una realidad mucho más compleja, pero también más honesta. Comprendí que mi hijo no era una mala persona por sentir lo que sentía, sino un ser humano atrapado entre el deseo de cumplir con lo que se esperaba de él y la necesidad de ser fiel a sí mismo. Y esa lucha interna, aunque no justifica el daño causado, ayuda a entenderlo. Sin embargo, aceptar no significa olvidar, ni minimizar el dolor que provocó, porque el sufrimiento de su esposa, de sus hijos y de toda la familia fue real, profundo y legítimo. Y convivir con esas consecuencias es parte del precio de haber vivido una vida que no era completamente auténtica. Yo aprendí que el amor y la decepción pueden coexistir, que se puede amar a un hijo y al mismo tiempo sentirse profundamente herida por sus decisiones, y que esas emociones no se excluyen entre sí, sino que forman parte de una misma experiencia humana. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si mi hijo hubiera tenido el valor de hablar antes? Si hubiera encontrado un espacio seguro para decir quién era, sin miedo a perderlo todo. Y aunque esas preguntas no cambian el pasado, me ayudan a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, incluso cuando duele. No imaginé nunca que algo así pudiera ocurrir dentro de mi propia casa, dentro de una familia que yo consideraba estable, tradicional, predecible, y ese choque fue uno de los aspectos más difíciles de procesar, porque nos obliga a aceptar que la diversidad, las diferencias y las realidades ocultas no existen solo afuera, sino también en los lugares más cercanos, en los vínculos más íntimos. Durante mucho tiempo pensé que había fallado como madre, que no había sabido crear un espacio donde mi hijo pudiera ser sincero. Pero con el tiempo entendí que cada persona tiene su propio proceso, sus propios miedos, y que no siempre es posible evitar el dolor, incluso cuando se actúa con amor. Hoy miro atrás y veo una historia marcada por el silencio, por el miedo al juicio, por la presión social y por expectativas que pesaron demasiado sobre los hombros de alguien que no supo cómo liberarse de ellas a tiempo. No justifico la mentira, ni el daño causado, pero tampoco creo que el camino sea el rechazo o el odio, porque eso solo añade más heridas a las que ya existen. Aprendí que la verdadera aceptación no es inmediata, no es perfecta, y no borra el pasado, sino que se construye lentamente a través de la reflexión, del dolor y de la voluntad de entender al otro sin renunciar a uno mismo. Mi relación con mi hijo ya no es la misma, probablemente nunca lo será, pero eso no significa que el vínculo haya desaparecido, solo se ha transformado. Y aunque aún existen silencios y distancias, también hay un respeto nuevo,
una comprensión distinta que antes no existía. He aprendido a aceptar que las personas no siempre viven según el guión que imaginamos para ellas, y que aferrarse a esas expectativas puede causar tanto daño como la mentira misma. Esta historia no es un llamado al juicio, ni una advertencia cargada de moral. Es simplemente el relato de una madre que tuvo que enfrentarse a una verdad inesperada, una verdad que jamás pensó encontrar dentro de su propia familia, y que la obligó a replantearse todo lo que creía saber sobre el amor, la honestidad y la convivencia. Si algo he aprendido de todo esto es que el silencio nunca protege, solo aplaza el dolor, y que hablar a tiempo, aunque difícil, puede evitar heridas más profundas. También aprendí que cada persona merece el derecho de ser quien es, pero que ese derecho no debe ejercerse a costa de destruir a otros sin asumir las consecuencias. Hoy sigo adelante, con cicatrices que no desaparecerán, pero con una mirada más abierta, más consciente de la complejidad humana y con la certeza de que la vida no siempre ofrece finales claros o felices, pero sí la posibilidad de aprender incluso de las experiencias más dolorosas. No imaginé que algo así pudiera suceder dentro de mi propia casa, pero sucedió, y aceptar esa realidad fue el primer paso para seguir viviendo sin odio, sin rencor y con la esperanza de que algún día, desde la verdad y el respeto, podamos reconstruir al menos una parte de lo que se rompió.